Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Que Dios, verdad, les pueda dar una cordial bienvenida. Vamos a dar paso a un especial de nuestra hermana Valentina para honra y gloria de Dios. Dios les bendiga. Feliz sábado, queridos hermanos. Vamos a orar antes de comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, gracias porque estamos en tu casa de oración, Señor. Te pedimos, Señor, que este himno sea agrado para ti, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Contemplé la gloria del regreso de mi Salvador y a su paso bautizando el lagar del retractor con su espada repugnante como gran conquistador avanzó vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya, venciendo de Jesús. Cuando al niño de los valles Cristo vino a nacer, para revelar al Padre el poder transformador, Él murió para salvarnos, anunciemos por doquier que avanza vencedor. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo de Jesús. Ha sonado la trompeta que jamás se rendirá, ha juzgado a los mortales su divino tribunal. Respondamos prestamente al Señor que nos dará victoria eterna. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo de Jesús. Amén. Gracias a Valentina, ¿verdad? Ese himno de guerra, ¿verdad? Estamos en batalla. Hay una batalla, ¿verdad?, que librar, pero entendemos que Jesús, como dice el otro himno, es nuestro capitán. Y Él la librará y la ha librado por nosotros. Vamos ahí, incline su rostro, vamos a pedir la dirección de Dios para orar. Padre, una vez más aquí en tu presencia, reconociendo, Señor, que somos criaturas y tú eres nuestro creador. Oh Padre, Señor, en este momento, que tu Espíritu, Señor, pueda, Señor, está aquí en este momento, pero que no solamente esté acá, sino que pueda iluminarnos, que entres en nuestras vidas, Señor, toma nuestros pensamientos y que tú tengas el control, Señor. Te cedemos nuestra voluntad y que tu Espíritu, Señor, se haga sentir en medio de nosotros. Y gracias, Señor, por tu amor en Cristo nuestro Salvador. Amén. Wow. Bien, una vez más, ¿verdad? Buenos días a cada uno de ustedes y a aquel que nos esté oyendo. Los saludamos en el nombre del Señor. Vamos a ir a una historia que está en el Antiguo Testamento. Se encuentra en el libro de Números. Vamos al libro de Números otra vez, pero no es la misma historia, sino que vamos a Números capítulo 21. Números capítulo 21 y vamos
a leer algo que sucedió ahí. Ya mismo le digo los versos. Ustedes saben que el pueblo de Israel, Números capítulo 21, el pueblo de Israel ya había salido de la esclavitud de Egipto, iba camino, ¿verdad?, por el desierto, aún todavía era el desierto de Egipto, y ellos, recuérdense, es interesante porque Dios los había libertado, físicamente estaban libertados, pero todos conocemos que su mente estaba todavía, ¿qué?, cautiva en Egipto. Y vamos a tomar esta historia para después, esta historia Jesús la toma y la aplica en el Nuevo Testamento. En Números 21 vamos a estar leyendo del verso del 4 al 9. Lo tenemos, dice de la siguiente manera. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y miren lo que sucedió. Y se desanimó el pueblo por el camino. Interesante, ¿no? Dios los había libertado, entre comillas, ¿verdad? No de parte de Dios, sino que entre comillas ellos ya estaban libres. Y dice que el pueblo, ¿qué?, se desanimó. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua. Mire lo primero que viene, ¿no? Hay una crisis y lo primero es hay que ir a comprar comida, ¿no? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Miren qué interesante, dicen que no hay pan ni agua, pero estaban fastidiados de comer, ¿qué? ¿Tenían pan? ¿Tenían agua? Interesante, ¿no? El ser humano es un poco difícil, ¿no? Somos difíciles. Y después decimos, no, eso es allá, el pueblo de Israel. Eso es allá, acá nosotros estamos bien. Ese pueblo era malo, pero nosotros estamos bien. Dice el verso 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Estábamos hablando de serpientes, ¿verdad? Y dice, y Jehová envió al pueblo serpientes ardientes. ¿Verdad? La palabra ardiente significa que era de tan venenosas, ¿verdad? El veneno era mortal. Que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruego a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente, y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba, y la serpiente de bronce, a la serpiente de bronce, ¿y qué sucedía? Vivía. Interesante, ¿no? Vemos entonces lo que está sucediendo con el pueblo. El pueblo se rebela, ya están hastiados de comer maná, pan del cielo. Es como una vez Eri me dice, wow, que comía papa y zanahoria. Y ya como que ya uno comiendo tanto lo mismo y como que ya aunque tenga hambre, cuando tú ves que es eso, como que se te tranca la boca y tú ya como que no quieres, ¿no? Pero es interesante porque la Biblia dice que el maná se hacía de diferentes cosas, de diferentes maneras, perdón. Y era algo tremendo, ¿no? Cómo era este pan y ellos teniendo pan. Entonces es interesante porque
Están hastiado el pueblo y le dice, ¿por qué me sacas de aquí? Me has sacado. O sea, preferían ser esclavos. Pero entonces ahora dice que el Señor le envió, ¿qué? Serpientes. Ahora el pueblo dijo, espérate un momento. Ahora con estas serpientes, ahora el pueblo cuando mordían, ¿qué hacía? Morían. Y el pueblo rápido dice, Moisés, por favor, dile a Jehová que ¿qué? Que quite de nosotros estas serpientes. Ahora, es interesante porque Dios, Jehová, no quitó las serpientes. ¿Qué hizo? Dijo, no, haz una serpiente de bronce y ponla en una asta. ¿Y qué tenía que hacer aquellas personas? ¿Qué fue lo que le dijo? Mira a la serpiente, y mira qué interesante como dice, y todo aquel que miraba a la serpiente, ¿qué sucedía? Vivía. Usted dirá, suena fácil, ¿no? Suena fácil. Lo único que tenían que hacer, ¿qué era? Mirar a la serpiente. Ahora, imaginémonos aquí otra vez, volvemos con las serpientes. Imaginemos ahora mismo que del techo caigan un montón de serpientes acá. Y, y todas las serpientes ahí, ustedes en el piso. Y venga yo de al frente y le dice, mira, yo venga aquí y por ejemplo ponga aquí algo y le diga, hermana Marta, mira esto. Vamos a ser sinceros. ¿A quién Marta, usted cree que Marta va a mirar acá lo que yo le digo que mire? ¿A dónde usted va a mirar? Al suelo. O sea, usted dice, pero ¿cómo yo voy a mirar allá si mira lo que está sucediendo? ¿Okay? Aquí hay muchas cosas que podemos extraer, ¿no? Y usted, yo sé que la mente Dios puede decirle, le puede dar a cada cual cosas diferentes. Por eso mencioné que dice, aparentemente parecía sencillo porque tenía que mirar a la serpiente, pero la pregunta es, ¿cómo mirar a una serpiente si lo que tengo que mirar es que la serpiente ¿qué? No me muerda? O sea, ¿cómo yo voy a mirar algo que Dios le dijo, Moisés levantó una serpiente de bronce y entonces, ahora no me digan ustedes cómo fue eso, ¿verdad? No sé si la serpiente, si ya la tenían preparada o qué, la Biblia no dice. Simplemente dice, Dios le dijo a Moisés ¿qué? Erige una serpiente y ponla en una asta y todo aquel que mire la serpiente, ¿qué va a suceder? Pero la pregunta es, ¿cómo mirar a algo que levanta Moisés cuando las serpientes me van a morder? Y automáticamente, ¿qué yo voy a hacer? Tratar de que la serpiente, ¿qué? No me muerda. Ahora, miren bien. Cuando usted trata de que la serpiente no lo muerda, ¿quién es el que está tratando? O sea, ¿estamos entendiendo? Cuando yo estoy mirando alrededor y me estoy escapando de la serpiente, ¿eso lo está haciendo quién? Yo. Pero cuando Dios le dice a Moisés, haz una serpiente de bronce, y el pueblo lo que tiene que hacer es ¿qué? Mirar la serpiente, ¿y qué va a hacer? Vivirá. O sea, posiblemente puede ser que algunas personas la serpiente le picaron, pero ustedes saben que no es picar y ya mueren rápido. Se tardan algunas, depende del veneno de la serpiente, ¿verdad? Puede tardar algunos minutos, qué sé yo, algunas quizás hasta más. Quizás le mordió la serpiente, pero al tener el veneno en su sistema, la persona miraba, lo que tenía que hacer es que era, mira. ¿Y qué pasaba? Sanaba. O sea, la mirada, ¿qué hacía? Ahora, yo quiero que ustedes comprendan esta mañana lo que está sucediendo acá. ¿Por qué ese acto, cómo se le llama? ¿Cómo se le llama ese acto de yo mirar?
O sea, ¿se dan de cuenta? El Señor usa esta ilustración y hay tremenda enseñanza en lo que sucedió. Usted dice, usted ve la historia y dice, pero ¿cuál es el sentido? Las serpientes le están picando al pueblo, el pueblo va a morir, y a Jehová, a Dios se le ocurre decirle a Moisés que haga una serpiente y que la miren y viva. Eso hizo por ver la fe de sus hijos, quizás, Dios. No creían que No creían en Dios. Ahora, otra pregunta que le voy a hacer. ¿Qué era lo que mataba a las personas? ¿Era la mordida o era el veneno? El veneno. Bueno, pero en realidad si no miraba, ¿verdad? Si una serpiente lo muerde y no es venenosa, ¿usted va a morir? Sí, y este no. No. Entonces, una serpiente venenosa no es su mordida lo que lo mata, sino que es. Es el veneno. ¿Ok? Ahora, vamos a pasar a 2 de Corintios 5:17 y ahorita retomamos la historia nuevamente, ¿ok? 2 de Corintios 5:17 sigue lo siguiente. 5 y 17. Sí, 2 de Corintios 5:17. Lo voy a leer acá por el tiempo. Ahora, dice Pablo en 2 de Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pregunto, ¿qué está diciendo el texto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura será. ¿Cómo dice el texto? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Sabe usted lo que es una nueva creación? Algo nuevo. Sabemos lo que es algo nuevo. O sea, es nuevo. Se acaba de hacer. Si yo cojo un carro viejito y está, qué sé yo, está malito, y yo vengo y lo arreglo y le pongo las piezas buenas y lo ve y tú lo miras y te dice, oh, se ve nuevo. Pregunto, ¿es un carro nuevo? No es un carro nuevo. ¿Es un carro qué? Arreglado que parece nuevo. Pero el texto dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ok? Porque yo sé que hemos oído, hermanos, personas que dicen, usted no ha oído. Hay personas que literalmente dicen, ¿y tú eres nueva criatura? Soy una nueva creación. Lo ha oído usted, ¿verdad? Soy una nueva criatura. Y a veces usted dice, usted ve las cosas que usted ve y usted dice, wow, pero ¿cómo es eso? O algunas personas dicen, no, yo nací de nuevo. Yo soy de las personas que nací de nuevo. Pero cuando usted ve su vida, usted dice, nació de nuevo. Pablo está diciendo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, ¿qué es una nueva criatura? Según el texto, dice, las cosas viejas, ¿qué suceden? Pasaron. Las cosas viejas pasaron. Y he aquí, todas son hechas. ¿Hechas qué? Nuevas. Pero eso sucede, según el texto, si alguno está en Cristo.
Si usted y yo estamos en Cristo, se supone, dice el texto, que somos nueva criatura. Las cosas viejas que sucedió, pasaron. Y aquí todas son hechas, ¿qué? Nuevas. Hoy en día lo siguiente es que se enseña, o sea, en las iglesias, acerca de nacer de nuevo. Por ejemplo, si un hermano oye el evangelio, ya sea a través de un folleto, ya sea un colportor que fue a su casa, ya sea por providencia de Dios, y el hermano dice, yo acepté a Dios. Hoy en día lo que se enseña eso es nacer de nuevo. El hermano recibe estudios de la Biblia y dice, ya nací de nuevo. Se realiza ajustes en su vida, cambios de estilos de vida, salud, reforma, etcétera, y dice, ya nací de nuevo. Él toma la decisión de ser bautizado, dice, ya me bauticé, nací de nuevo. La persona se convierte en un miembro de iglesia y dice, ya yo nací de nuevo. ¿Han visto ustedes eso mucho? Ahora pregunto, ¿eso es lo que está diciendo el texto? Esencialmente se trata de cómo la iglesia percibe el proceso de conversión. Recuérdese, cómo la iglesia percibe el proceso de conversión. Fulano de tal, le dimos los estudios, se convirtió, se bautizó y ya ese nació de nuevo. Y literalmente, hermanos, a veces yo digo, wow, uno mira. Y después que hay un bautismo, literalmente, mira, me sobró una bata, hermanos. Me sobraron 2 batas. ¿Quién se quiere bautizar? Como si esto fuera un negocio. ¿Cierto o falso? La cristiandad hoy en día, hermanos, si usted se fija, se ha tomado como un negocio. ¿Cómo llenar los bancos de la iglesia? Pero ya a casi nadie le importa que la persona que esté ahí haya nacido de nuevo. ¿Qué importa a usted tenerlo? Que diga, como dice aquí, ser un miembro de iglesia. Los clubes sociales tienen miembros, ¿verdad que sí? Hay muchas personas, hermanos, si usted se fija, es más, yo me atrevería a decir que fuera del adventismo hay gente que la reforma pro salud la lleva mejor que los adventistas. Usted no ha oído muchos artistas y mucha gente, usted se da de cuenta que son ¿qué? Muchos son veganos, muchos se alimentan bien. Inclusive una vez oí a una persona, no quiero decir el nombre, pero una figura, ya está mayor, pero esa persona, una figura en el área artística, esa persona decía que a sus niños cuando estaba pequeño no lo dejaba ni ver televisión. O sea que no quería que influyera, personas del mundo estoy hablando. Y hoy en día, hermanos, simplemente él dice, aún así, usted no ha oído a una persona, tampoco quiero mencionar nombre, simplemente dice la pantalla, usted simplemente diga esta oración conmigo y ahí repite yo esto y esto y esto y esto y ya usted nació de nuevo. Una persona muy famosa en la televisión, megas iglesias. Porque la iglesia, hermanos, la iglesia se ha conformado ¿con qué? Con que la iglesia esté llena. Con traer miembros a la iglesia, o sea, ¿cuál es el motivo de que la iglesia se llene? ¿Cuál es el motivo de las que personas vengan a la iglesia? Pablo dice, si alguno está en Cristo, ¿cómo dijo Pablo? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y usted viene a la iglesia, hermanos, en cualquier iglesia, cualquier denominación, hermano, y las cosas que usted ve afuera, usted viene y se las encuentra ¿dónde?
Y después, no, pero es que la iglesia es un hospital. Y cuando usted va al hospital, ¿qué usted encuentra? Gente enferma. Y eso es cierto. Pero el problema es que en la iglesia se ha convertido un hospital en realidad, literalmente, porque las personas no se curan. El doctor de la iglesia no es un médico humano. El doctor de la iglesia es Cristo Jesús. Cristo no hace remiendos. Por eso el texto dice, si alguno está en Cristo, y se proclama tanto a Cristo, se predica tanto a Cristo, hermanos. Pero pregunto, ¿estamos en Cristo? Al que me oye le pregunto, ¿estás en Cristo? ¿Eres nueva criatura? Esencialmente se trata de cómo la iglesia percibe el proceso de la conversión. Está determinado por las cosas que uno hace. Y en realidad, hermanos, usted no se da de cuenta, a veces usted va, lo mismo que cuando usted va a usted, ¿qué es lo que hacen? Por eso es que aún, hermanos, nosotros, siempre lo he dicho y lo sigo diciendo, lo que yo diga acá, usted no dependa de lo que yo diga. Porque aún dentro de la iglesia, hermanos, hay personas, hermanos, que usted sabe lo que es lavar el cerebro, ¿no? Por eso es que usted tiene que estar muy atento. Porque el cerebro se puede ser lavado y pueden condicionarlo para que automáticamente usted haga algo. Está determinado por las cosas que uno hace. Porque le dice, mira, usted no haga esto, como va a un club social. Usted, aquí este es el club social, usted no puede hacer esto, no puede hacer esto, no puede hacer esto y no puede hacer esto. Y está la persona autoprogramada para que esto no lo puedo hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué motivo usted está haciendo eso? Y con esto usted dirá, no, yo no estoy dando libertinaje para nada. La Biblia es clara, hermanos. El problema es que nos están enseñando, nos estamos agarrando del motivo equivocado. Yo no hago esto porque está determinado por las cosas que uno hace. Aquí el individuo aún peca de vez en cuando. Y luego se arrepiente. Es más, se le enseña a creer que esto es normal. Y con esto yo soy el primer pecador, hermanos. Y esto no quita de lo que la palabra de Dios dice. Si Dios dice, Pablo dijo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas ¿qué? Nuevas. Y usted a veces va a la iglesia buscando del Señor y ¿qué encuentra? Allí un hermano que lo mira mal. O hermanos que se están hablando unos de otros. Y a veces, hermano, da pena porque a veces hay más divorcios dentro de la iglesia que afuera. Pero es un hospital. Pero ¿quién es el doctor de la iglesia, hermanos? ¿Quién es el doctor?
Y si Dios cura, ya no hay por qué seguir enfermo. ¿Cierto o falso? Pero el hospital siempre sigue enfermo. Está bien si otra persona viene y viene enferma. Pero el problema es que los que estamos adentro seguimos enfermos y enfermos y enfermos y nunca nos curamos. Y se nos enseña, hermanos, que esto es normal. La conversión es una modificación de lo viejo, dicen algunas personas. No es una mejoría. Usted puede modificar o mejorar una casa para que se vea mejor. ¿Cierto o falso? Pero sigue siendo la misma casa. Esto no es lo que significa ser una nueva criatura. Ser una nueva criatura significa demoler la antigua casa completamente y construir una nueva fundación, la fundación de la santa palabra de Dios. No hay remiendos para Dios. Hay personas que al ser así, allá la persona tenía una muela dañada y ahora está platificada. ¿Platifica muelas Dios? ¿O las pone nuevas? Ahora, ¿se recuerdan la vez que yo predicaba, la vez pasada, creo que fue, que se me quedó, ¿verdad? No concluí, pero voy a mezclar un poco. A ver si ustedes se recuerdan. Dice... ¿Se recuerdan cuando Pablo dice cómo? La vez pasada, que Ramón lo mencionó esta mañana. Todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué? ¿Padecerá qué? Persecución. Todo el que quiera vivir piamente en Cristo Jesús, ¿padecerá qué? Persecución. ¿Usted cree que el que está en Cristo, que es nueva criatura, va a padecer persecución? Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas han hecho ¿qué? Nuevas. El ladrón deja de ¿qué? O ahora el ladrón roba en la semana, si robaba los 5 días voy a robar 2. 3. ¿Se dan de cuenta? Y sea lo que sea. Ahora, si alguno quiere vivir piamente en Cristo Jesús, padecerá persecución, decía el apóstol Pablo. Ahora, pregunto, ¿está la iglesia está en persecución? ¿Hay persecución? ¿Usted está seguro? De la persecución que está hablando Pablo. Recuérdese que en el contexto, él mencionaba, ya vimos, en los postreros tiempos van a venir personas así. Él está haciendo una distinción en lo que eran esas personas y lo que él era y lo que ahora fue cuando se encontró con Cristo. Y por eso ahora le dice a Timoteo, ¿cómo? Todo el que quiera vivir piamente, le está diciendo a un joven, mira, tú quieres acercarte a Dios, vas a ser perseguido, Timoteo. Yo estoy en la cárcel, te estoy escribiendo, en la cárcel, estoy para morir. Fue su última encarcelación. ¿Por qué? Porque viví piamente en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en Cristo soy una nueva criatura. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no hay persecución? Vamos a ver esta cita. Otro asunto hay de más importancia aún que se encuentra en el Conflicto de los Siglos, página 45.2, donde ella habla acerca de Timoteo 3:12. Otro asunto más de importancia que debe llamar la atención de las iglesias en el día de hoy.
El apóstol Pablo declara que todos los que quieran vivir piamente en Cristo Jesús, ¿qué va a suceder? ¿Padecerán qué? Ahora miren la pregunta. ¿Por qué entonces parece adormecida la persecución en nuestros días? Y eso eran los días de ella estaba escribiendo. Ahora miren cómo dice. El único motivo es que la iglesia se ha conformado a las reglas del mundo. Y por lo tanto no despierta ¿qué? Oposición. La iglesia se ha conformado ¿qué? Usted va a una iglesia y cuando va a la iglesia, ¿usted qué encuentra? El mundo. La misma música del mundo, con una letra cambiada. Los mismos espectáculos del mundo. La misma habladuría del mundo. La misma pasarela del mundo. Estilos de moda. Pero yo me convertí al Señor. Yo me bauticé. Yo voy el sábado a la iglesia. Yo doy los diezmos. Yo predico. Yo doy estudios bíblicos. La religión que se profesa hoy no tiene el carácter puro y santo que distinguiera a la fe cristiana en los días de Cristo y sus apóstoles. Si el cristianismo es aparentemente tan popular en el mundo, donde quiera usted encuentra una iglesia, hermano. Allá en donde yo me crié, donde yo nací en Puerto Rico, en un pueblo pequeño, antes cuando yo estaba allá, eso hace años, bastantes años, habían 20 y pico iglesias en un pueblito pequeño, solamente adventistas. Ahora hay mucho más. El cristianismo es tan popular. ¿Verdad que sí? Todo el mundo es cristiano. Dice ella, aparentemente tan popular en el mundo, ello se debe tan solo al espíritu de transigencia con el pecado, a que las grandes verdades de la palabra de Dios son miradas con indiferencia. Hoy en día usted va a las iglesias, hermanos, y la gente lo que va a divertirse. Es un centro de diversión. Todos los días y por haber, el día de lo que haya, hermanos. Usted va a una iglesia a buscar del Señor. ¿Y a qué va? Todos los días que se celebran allá afuera, lo celebran dentro de la iglesia. ¿Y la palabra de Dios? Y la poca piedad vital que hay en la iglesia, reavivan la fe. Ese es el problema, hermanos. No hay piedad vital. Los discípulos, hermanos, si usted se fija, los discípulos no tenían música. Hoy en día hay que, ¿qué? Esa música está muy... Está como muy triste, muerta. Está muy muerta. Hay que traer música ¿qué? Más viva. Porque la música, ¿qué pasa? Hay que reanimar la iglesia.
Y sigue diciendo. Y el Espíritu dice, miren cómo dice ella, reavivan la fe. ¿Reavivan qué? La fe. Y el poder de la iglesia primitiva. ¿Cuál poder? La iglesia primitiva. ¿Cuál era la iglesia primitiva? Jesús y los apóstoles. A Pedro lo metieron en la cárcel. ¿Por qué? En el libro de Hechos. Estaba predicando del Señor. Y no hace más que salir de la cárcel. ¿Y qué hace? Hoy en día, hermanos, la iglesia adventista está callando a los laicos. ¿Por qué? No prediquen, están predicando muy duro. No prediquen de la bestia, del falso profeta. Y los líderes, hermanos mayores, se están uniendo ¿a quién? A Babilonia. Y tienen los hermanos dormidos. ¿Por qué? ¿Están dormidos? ¿Saben por qué? Porque no van a la Biblia, no estudian. Siguen a hombres, siguen a líderes. Y recuérdese que la historia, ¿cuál fue? Levanta la serpiente de bronce y el que mire a quién. No era mirar a Moisés, el que mire a quién. La serpiente, ¿dónde? Colgada. Cuando la mire, ¿qué va a suceder? Vivirás. Entonces, hermanos, podemos ver en esta cita por qué no hay persecución. Porque la iglesia no está haciendo el trabajo por la cual Dios la llamó. La iglesia lo que hace es entreteniendo. No está preparando personas para ser trasladadas al cielo. Tenemos que seguir. Ahora los voy a llevar, vamos al libro de Juan, en el capítulo 3, donde Jesús se encuentra con Nicodemo. Y el mismo Jesús hace alusión al libro de Números. Ahora, en el deseado de toda la gente, no sé si tengo esta cita acá. No la tengo. Pero dice, en el deseado de todas las gentes, usted lo encuentra en la página 142, párrafo 2 y 3. Dice, Nicodemo era un fariseo estricto. Podría yo decir ahí, Nicodemo era un adventista estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo. ¿Qué hacía Nicodemo? Nicodemo era una persona muy pudiente y él dice que sostenía el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Le sorprendió la idea de un reino demasiado puro para que él lo viese en la condición en que estaba. Pero por virtud de su nacimiento como israelita, yo nací en el adventismo. Yo soy adventista de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Un Nicodemo. Le parecía que no necesitaba cambio alguno. ¿Se da de cuenta? Más o menos, ¿quién era Nicodemo? Miembro del Sanedrín. Podríamos decir de la corte judicial hoy en día. Muy pudiente, muy rico, un hombre muy respetado. Ahora, para ir al contexto, hermanos, en el contexto de Nicodemo, tenemos que volver para atrás al capítulo 2, del verso 23 al 25. Vamos a ver el contexto de Nicodemo. En Juan 2, 23 al 25 dice lo siguiente.
estando en Jerusalén, recuérdese que en el capítulo 3 aparece Nicodemo, pero el contexto dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Muchos creyeron en su nombre. ¿En quién creyeron? En Jesús. Ese es el contexto. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Miren qué interesante. Jesús los conocía ¿a quién? A todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre, dentro del hombre. Jesús sabía, todos los que estaban allí, Jesús sabía qué había dentro de quién, de ellos. Y recuérdense que este es el contexto. Muchos creyeron en su nombre viendo señales que hacía. En ese contexto es que aparece Juan capítulo 1, cuando dice, ahora Juan capítulo 3, vamos a leer del 1 al 15 y dice, había un hombre de los fariseos. ¿En qué contexto? En el contexto que leímos, muchos creyeron en su nombre. O sea, Nicodemo estaba entre esos muchos que conocían en su nombre. Pero recuérdese que Jesús conocía ¿qué? Su corazón. Entonces, en ese muchos que Jesús había milagros, Nicodemo seguía a Jesús. Nicodemo veía los milagros que Jesús había hecho. Nicodemo conocía a Juan el Bautista cuando Jesús fue bautizado. O sea, todo eso, Nicodemo estaba entre esas personas. En Juan, entonces, ahora encontramos, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. ¿Ok? Un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Miren qué interesante, es como que usted esté hablando con una persona y usted no se ha encontrado, usted se queda pensativo y dice, la persona sale hablando de otra cosa. Nicodemo dice, le está diciendo a Jesús, sabemos que has venido de Dios. Lo llama maestro, lo llama rabí. ¿Por qué? Porque nadie puede hacer las señales. O sea, él estaba viendo a Jesús hacer las señales. Pero ahora Jesús, en vez de seguir la conversación, Jesús mire cómo le responde. De cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que le cambia la conversación. O sea, Jesús sabía lo que había dentro de Nicodemo. Ya vimos el contexto. Jesús conocía a Nicodemo. Jesús sabía lo que a Nicodemo le hacía falta. O sea, Jesús le dice, yo no estoy aquí, Nicodemo, para que tú vengas, que si yo soy o no soy. A ti te hace falta algo. Jesús penetró a lo profundo de ¿qué? De su corazón. Aunque Nicodemo era ¿qué? Un fariseo, Jesús le dice a Nicodemo, y una mejor traducción, hermanos, cuando dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, una mejor traducción es, el que no naciere de lo alto, ser parido de lo alto. Recuérdese que estamos en el contexto, en el desierto. ¿Cuándo? Levanta una serpiente y el que mire será sanado. Lo que tenía que hacer era ¿qué? Mirar. Y ahora Jesús le dice a Nicodemo, cuando el texto dice de cierto, o sea, amén, amén, lo está diciendo 2 veces. Jesús le está hablando con autoridad.
Jesús quiere enseñarle algo a Nicodemo. Lo repite 2 veces. Nicodemo comprende y sabe lo que Jesús le está diciendo. Entonces, cuando Jesús le dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Pregunto, ¿cuántos de ustedes quieren ver el reino de Dios? ¿Cuántos de nosotros queremos ser salvos? ¿Qué dice el texto? ¿Cómo dice el texto? Y mira quién lo dijo, Jesús. El que no naciere de nuevo. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El que no naciere, ¿qué? De nuevo. Viene Nicodemo haciéndose la víctima y dice, verso 4, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, otra vez, amén, amén, te digo. Dios le dice, tienes que nacer de nuevo, Nicodemo. Y Nicodemo entonces ahora se va por lo terrenal. Y saben, no tenemos tiempo ahora, pero en el judaísmo, en los tiempos de Jesús, y aún todavía se practican, habían 7 nacimientos. Pero no tenemos tiempo de eso ahora. Habían 7 nacimientos, y no son nacimientos literales. Pero mire qué interesante, Nicodemo le dice cómo. Yo soy viejo. O sea, él sabe. Cuando dice, ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre? O sea, se está refiriendo a él. Él sabe que Jesús le estaba hablando a él. Jesús le está diciendo, Nicodemo, aunque tú eres un fariseo, aunque tú eres un miembro del Sanedrín, aunque tú eres un adventista del séptimo día, aunque tú vas a la iglesia todos los sábados, aunque tú no comes carne de cerdo, aunque tú guardas esto, tú guardas lo otro, de cierto te digo que algo te falta. Tienes que nacer de nuevo. Y viene Nicodemo le dice, pero ¿cómo se puede hacer eso? Y suponiendo que usted otra vez se pudiera ir al vientre de su madre y volviera a nacer, pregunto, ¿de qué nació? ¿De qué nacería por segunda vez? Otra vez vuelve y nace ¿de qué? De la carne. O sea, Dios le está llamando, mira Nicodemo, Dios le va a dar un secreto a Nicodemo. Jesús le va a decir un secreto a Nicodemo, del cual Nicodemo nunca se olvidó, y él entendió la lección. ¿Sabe cuándo? Cuando vio a Jesús clavado en la cruz, él pudo entender verdaderamente las palabras, la profecía de Números y lo que Jesús le estaba diciendo. Ahora Nicodemo le dice, ¿podré yo acaso entrar en el vientre de mi madre? Y cuando Jesús le contesta, le dice, lo que es nacido de la carne, le dice, mira Nicodemo, puede ser que tú entres 1, 2, 3, 4, 5 veces dentro del vientre de tu madre y nazcas otra vez como bebé y como quiera sigues naciendo ¿de qué? De la carne. Y por el tiempo tenemos que avanzar, dice, lo que es nacido de la carne, verso 6, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Pregunto, cuando usted sale aquí afuera, hay viento. Póngase a buscar de dónde viene ese viento. Usted
Y posiblemente usted podría poner algo, a veces hay encima de los hogares un gallito o algo que usted ve que el viento le da y te dice, oh, el viento viene de tal dirección. Pero de momento hace así, allá, o sea, póngase a buscar. Lo que Dios le está diciendo a Nicodemo es algo profundo. Le dice, el viento sopla de donde quiere. Póngase en realidad, usted puede estar toda su vida, quizás 80, 90, 100 años, y solamente dedíquese, coja un doctorado de ir a buscar de dónde sale el viento y nunca lo va a encontrar. Por eso Jesús le dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, usted lo oye. Y usted ve que está soplando, pero en realidad usted no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es algo que usted no va a entender, hermanos. No se ponga a indagar, pero espérate un momento. Como yo me bauticé, yo creo que yo nací de nuevo. Como yo voy a la iglesia el sábado, yo creo que yo nací de nuevo. Como yo doy esto, hago lo otro, yo creo que yo nací de nuevo. Todo eso es externo, hermanos. Usted no necesita seguir a Jesús. Es más, usted ni necesita ser cristiano para dar diezmos. Hay personas allá del mundo que dan diezmos a las iglesias. Saben, hace poco estuve viendo un video, se me olvidó el nombre. Hay un animalito que guarda el sábado. Es interesante, alguien se puso a ver este animalito y se dio de cuenta que los de domingo a lunes, iba y buscaba palitos y hacía, búsquelo, no, se me olvidó el nombre, pero él toda la semana, y se puso a observarlo y puso una cámara y se dio de cuenta que los sábados no salían. Hay animalitos que guardan el sábado. Pero pregunto, ¿has nacido del Espíritu? Y es mi pregunta también. Respondiendo Nicodemo le dijo, ¿cómo puedes hacerse esto? Respondiendo Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibimos nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creáis, ¿cómo creéis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y ahora el verso 14, siempre vamos al verso 16, pero ahora Jesús le dijo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Aquí está la joya, aquí está el secreto que Dios le está dando a Nicodemo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Recuérdese en cuál es el contexto. Dios vio en el corazón de Nicodemo. Dios sabía lo que había en el corazón. Aunque Nicodemo parecía ser una cosa, Dios sabía que no era lo que él quería que fuera. Dios conocía su corazón. Jesús sabía que Nicodemo, ¿qué? Tenía que nacer de nuevo. ¿Y tenía que nacer de nuevo de qué? Del agua y del Espíritu. Entonces ahora le dice, en ese contexto de nacer de nuevo, dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Usa la expresión ¿de dónde? De Números. La historia de Números, la cual fue un motivo, cuando la serpiente lo estaban picando, ¿qué sucedía? Tenían que ¿qué? Que mirar a la serpiente. Y cuando la miraran, ¿qué sucedía? Ahora Jesús, ¿qué está haciendo? Le está diciendo, mira Nicodemo, tú eres fariseo, tú conoces la Torá, tú conoces bien las Escrituras y tú conoces bien la historia de Números. Esa serpiente de bronce, ¿quién es? ¿A quién representaba?
a Cristo Jesús. Y dice, y como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿Tú quieres nacer de nuevo? El nacimiento, hermanos, no tiene que ver con nada terrenal. El nacimiento de nuevo no tiene que ver con lo que tú hagas o dejes de hacer. El nacimiento, dice aquí, por eso le dice, el viento sopla de donde viene, tú no oyes su sonido. El espíritu, el ruá, el aliento de Dios, el espíritu de Dios, es el único, hermanos. Ahora, si yo quiero nacer de nuevo, ¿cómo sucede eso? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? ¿Tienes que guardar el sábado? ¿Tienes que ir a la iglesia? ¿Tienes que dejar de hacer esto? ¿Tienes que dejar de hacer lo otro? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Como la serpiente allá en el desierto, en vez de ponerte a mirar el piso, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Está viendo, hermanos? Hay un corito que dice, porque una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y usted dirá, pero es que eso es tan sencillo. Y aquí vamos a la justificación por la fe. Ese es el problema, decimos, pero es que eso es sencillo mirar. ¿Saben que no es sencillo como usted cree? En la mente parece sencillo. Pero el problema es que nuestro yo no nos deja ver. Y ese es el problema que tenía Pablo con la que, por eso Pablo repetidamente dice que por las obras de la ley nadie ¿qué? Será justificado. Por eso en Gálatas él dice que, recuérdese, hermanos, usted podrá decir yo hago esto y esto y esto y esto, pero en realidad, para usted guardar la ley, para que la ley lo justifique, usted tiene que guardar la ley perfectamente y ningún ser humano ha podido hacerlo. Por lo tanto, está condenado por la misma ley. Nunca usted sin Cristo va a poder guardar la ley. Y usted dirá, pero Pablo, ahora usted está desechando la ley. Como dijo Pablo, en ninguna manera. El único que guardó la ley perfectamente se llamó ¿quién? Ahora se entiende por qué Pablo le dice, si alguno está en Cristo. Si usted tiene a Cristo, ¿qué pasa? Usted guarda la ley perfectamente. Pero ¿es en quién? En Cristo. ¿Mirando a quién? A Cristo. Y ese es el problema, hermanos. El ser humano tratando de hacer lo bueno y de hacer las obras. Y que yo tengo que guardar el sábado. Y que tengo que dar el diezmo porque si no me voy a perder. Y que tengo que hacer esto otro porque si no lo otro. Mire, hermano. Nunca lo va a lograr. ¿Por qué? Porque si usted no tiene a Cristo, usted no puede hacer eso. Eso tiene que estar bien claro en nuestras mentes. Y ahora, para concluir, Jesús le dijo que la serpiente levantada en el asta era una profecía y el símbolo que señalaba a él mismo. Miren este pensamiento. Uno puede planear tener estudios bíblicos, ¿cierto o falso? Ir a la iglesia y ser bautizado, eso usted lo puede planear. Yo me voy a bautizar, fulano, tal día. O a veces usted lo oye a la iglesia, tal día tenemos ¿qué? Bautismo, eso usted lo puede planear. Pero no puede planear ser nacido de nuevo. ¿Se dan de cuenta? Ninguna iglesia puede planear el ser nacido de nuevo. ¿Es una obra de quién? Pero la gente a veces se aferra ¿qué? A una religión. Lo he dicho varias veces, hermanos.
porque yo soy, con la frente en alto, yo soy de esta denominación. Yo tengo la verdad, yo estoy salvo. Pregunto, ¿hemos nacido de nuevo? Todo eso se puede planear. ¿Por qué? Porque ahora el ser nacido de nuevo no se puede planear. ¿Por qué? Porque esto no es una obra iniciada por el hombre. El trabajo es iniciado por Dios. En lo que el hombre toma parte en responder al llamado de Dios. Usted no debe resistir a ese llamado y ese es el problema. ¿Cuál es la parte de usted? El llamado es de Dios. Moisés, como dijo al pueblo, mira la serpiente. ¿Cuál era la parte del pueblo? Mirar. ¿Pero ustedes creen que todo el mundo hacía eso? ¿Por qué? Porque el yo puedo, el yo no me deja mirar. ¿Se dan de cuenta? Cuando Nicodemo vio a Jesús en el Calvario, él fue atraído a Jesús desde entonces. Nicodemo no fue el mismo hombre. Había presenciado al Hijo de Dios colgado de la cruz. Había visto al Creador del universo morir por él y sus motivos fueron cambiados. Cuando una serpiente te muerde, no es la mordida la que te mata, como habíamos dicho, sino el veneno que te inyecta. Nos preguntamos, ¿por qué una serpiente mortal fue utilizada como un símbolo de Cristo? Para poder entender, tenemos que entender primero cómo se obtiene la cura para una mordedura de serpiente. Y con esto vamos a ir concluyendo. ¿Por qué Jesús usa un símbolo de una serpiente? ¿Para qué? Como dice aquí. ¿Por qué una serpiente mortal fue utilizada como símbolo de Cristo? Ahora, vamos a ver brevemente cómo se obtiene la cura para una mordedura para poder entender por qué Jesús usó esa ilustración. Y miren qué interesante, hermanos. Saben, yo no lo sabía, quizá usted lo sabía, pero yo no sabía. El remedio para el veneno de la serpiente es un antídoto, el cual es extraído de la misma serpiente y luego se le inyecta a un caballo sano en pequeñas dosis. Miren qué interesante. El caballo inmediatamente desarrolla el antídoto para neutralizar el veneno. Luego la sangre es sacada del caballo, se purifica y finalmente se inyecta a la víctima. Ahora tienes un antídoto de veneno hecho precisamente del mismo veneno. Y eso es lo que te cura. La misma cosa que te estaba matando ahora se convierte en el medio de salvar la vida. Qué interesante, ¿no? El veneno de la serpiente, hermanos, cuando usted lee, Pablo se da de cuenta, Pablo capítulo 7 y 8 de Romanos, el veneno de la serpiente es la ley del pecado. Pablo habla de la ley del pecado. La única manera que Cristo nos podrá salvar de este veneno, miren qué interesante, era hacerse sujeto también de este mismo veneno. Él tuvo que someterse a esa ley de pecado en la carne. Entonces, Cristo tuvo que purificar esa naturaleza por medio de vivir una vida perfecta y nunca permitir que esa ley reinara en él. Así desarrolló el antídoto a este veneno, la ley del pecado. Y este antídoto es la ley del Espíritu. Aunque Cristo fue inyectado con el veneno del pecado, miren qué interesante. Cristo fue inyectado con el veneno del pecado, tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa. Ni una sola vez fue infectado por esa naturaleza, como ocurre con el caballo. El caballo es inyectado por pocas cantidades. ¿Y qué sucede? Va creando ¿qué? Anticuerpos. Jesús toma nuestra naturaleza pecaminosa sobre sí, la cual no era suya, y dice, fue infectado por esta naturaleza. Cristo fue inyectado con el mismo veneno que heredamos. Si esto no fue así, ¿cómo iba Él a crear el anticuerpo?
¿Cómo podía Él ayudarnos si Él no fue partícipe de lo que todos tenemos? Cristo tomó sobre sí la naturaleza pecaminosa, caída, pero Él nunca fue infectado por ella. Qué interesante. Él la mató. ¿Cuándo la mató? En la cruz del Calvario. Jesús tuvo que vivir una vida perfecta por 33 años y medio. Incluso en la cruz Él pudo haber pecado. Tuvo que morir en fe. Llevó la naturaleza pecaminosa caída a la cruz y purificó esa naturaleza. Purificó esa vida y de esa manera neutralizó el veneno del pecado. Así Él creó el antídoto perfecto del veneno. El Señor Jesús salió de la tumba glorificado. Es por eso que el pecado no necesita tener dominio sobre el cristiano. El pecado ha sido derrotado. El antídoto ha sido preparado. Y ya, hermanos, el tiempo avanzó. Pero eso te lo encuentra en Hebreos 2, 14 al 15, donde dice que por cuanto todos participaron de carne y sangre, Dios participó de lo mismo. Por eso, hermanos, te va a encontrar en la Biblia que nos habla tanto sobre la sangre de Cristo. ¿Se dan de cuenta, hermanos? El pecado fue inyectado en Cristo. Tomó la naturaleza pecaminosa, pero que Él nunca pecó. ¿Y qué hizo? Neutralizó. Y ahora la sangre de Cristo es el antídoto. ¿Para qué? Y termino, ahora sí concluyo con esta cita, es la última. Ahí lo decía, pero termino con esta cita. Con esta termino. Miren qué interesante, hermanos. Si no se le quedó nada, yo quiero que se vaya con esto, ¿ok? Deseado toda la gente, página 147.4. Después de ella haber hablado de la historia de Nicodemo, ella hace una pregunta. Y miren cómo dice en el deseado de todas las gentes. ¿Cómo hemos de salvarnos entonces? Eso era lo que Nicodemo quería saber. O sea, Nicodemo en realidad quería saber. Él sabía que en su interior había un vacío y necesitaba algo. Y yo sé que usted y yo en realidad necesitamos saber. Usted necesita saber, yo necesito saber cómo yo puedo ser salvo. ¿Cierto o falso? Miren qué lindo. La pregunta es, ¿cómo hemos de ser salvos entonces? ¿Cómo dice? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre ha sido levantado. Y todos los que han sido engañados y mordidos por la serpiente pueden mirar y vivir. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La luz que resplandece de la cruz revela, aquí va el cómo. ¿Cómo dice? La luz que resplandece de la cruz revela el amor de Dios. Su amor nos atrae a Él. Si no resistimos esta atracción, seremos conducidos al pie de la cruz. ¿Si no qué? Arrepentidos por los pecados que crucificaron al Salvador. Entonces, si no resistes, entonces, ¿qué sucede? Si no, ¿qué? Resistes. ¿Qué sucede? El Espíritu de Dios. ¿Se recuerda lo que dijo Nicodemo? El viento sopla por donde viene y no sabe su sonido. El Espíritu de Dios produce por medio de la fe. ¿Por medio de qué? Una nueva vida en el alma. Los pensamientos y los deseos se sujetan en obediencia a la voluntad de Cristo. El corazón y la mente son creados de nuevo a la imagen de aquel que obra en nosotros para someter todas las cosas así. Entonces, la ley de Dios queda escrita en la mente y el corazón, y podemos decir con Cristo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Y tu ley está dónde? ¿Cómo eres salvo? ¿Lo captaste? ¿Cómo eres salvo? Si no resistes al llamado de Dios.
el Espíritu te hace una nueva creación. Y ahora, ¿qué yo hago? Guardo la ley. Ahora estoy en armonía con Dios. Porque la ley está ¿dónde? Nicodemo tenía la ley, ¿sabe dónde? Cuando fue a Jesús, conocía la ley. Pero la ley estaba ¿dónde? Escrita afuera. No fue cuando Nicodemo vio a Jesús colgado en la cruz y entonces dijo, espérate, esta es la serpiente de bronce que él me hablaba. Esta es la serpiente de bronce de allá, de los hijos de Israel. Cuando vio a Jesús levantado, entendió que Jesús era el antídoto para el pecado que había sido inyectado en el ser humano. Jesús, tomando ese veneno, viviendo una vida santa, creó el antídoto y ahora, mirando a Jesús, yo puedo ser salvo. Que Dios te bendiga en esta tarde y que puedas entender. ¿Quieres ser inyectado? Y no es con la vacuna del pinchazo. ¿Quieres ser inyectado? El antídoto está creado. Tienes que creerlo. Y cuando tú lo crees, el Señor te hace una nueva criatura. Oramos. Querido Dios y Padre, gracias Señor por tu amor, por tu misericordia. Gracias Padre porque lo hemos intentado todo y siempre fallamos, Señor. Es tan sencillo, pero a la vez es difícil para el ser humano, porque el ser humano no quiere dejar morir el yo hacer, el que yo puedo. Y siempre que tratamos, Señor, terminamos fracasando. Señor, el Evangelio es sencillo. Cristo es la solución. Si Cristo hace ese trasplante de corazón, si Cristo nos hace una nueva criatura, si Cristo vive en nosotros, Señor, ahora, Señor, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, creados para buenas obras. Que podamos ir de aquí, Señor, con tu presencia. Que tu Espíritu, Señor, nos motive y que podamos entender que el antídoto fue preparado. Queremos ser inyectados, Señor, con tu sangre purificadora. Esa sangre que nos limpia. Y cuando creemos en ti, que tú puedes hacer lo que nosotros no podemos hacer, hay poder en la sangre de Cristo. Gracias, Padre, en el nombre y por los méritos de Cristo nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén.